Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga grande y poderosamente. Espero en Dios que hoy sea un día maravilloso para cada uno de los que están aquí, de los que escuchan esta transmisión. Hoy queremos darle la bienvenida a Dios en nuestras vidas y a sus vidas a ustedes. Les pedimos en el amor de Dios que transmitan y compartan esta publicación a todos donde puedan llegar esta palabra de Dios, estas hermosas alabanzas que vamos a entonar el día de hoy. Pero algo maravilloso, yo pido en el nombre de Jesús que abras tu corazón el día de hoy y que dejes entrar a Dios en tu vida todos los días, que Dios entre en tus vidas para que sea que te cambie y que te transforme. Damos gracias a Dios por un día más de vida, porque hay muchas personas que no pudieron levantarse, pero hoy tú y yo sí tuvimos la dicha, fortuna de estar aquí. Así que cierra tus ojos donde quieras que estés. Haremos una oración sencilla. Padre, gracias por permitir este día estar aquí, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú nos das, Señor. Gracias por permitir transmitir esta, Señor, esta presencia, Señor, tuya, Señor, a través, Señor, del Facebook, Señor, de YouTube, Señor. Que sea una palabra, Señor, edificativa, que todo salga de ti, Señor. Que lleve tu nombre, Señor. Que lleve todo de ti, Señor, a esos hogares, a esas familias. Que seas llena del Espíritu Santo. Que se gocen, que se alegren todos, Señor. Y hay hogares, Señor, donde haya tristeza, Señor, donde haya, Padre Santo, amargura. Que entres tú, Señor, y cambies, Señor, y pongas alegría, pongas paz, tranquilidad, Señor, en los corazones de cada uno que escuche en esta transmisión, Señor. Padre, eres el invitado de honor de este lugar, Señor. Toma el control de nuestras vidas y de este servicio. Sean bienvenidos todos y cada uno, y denle like y comparte esta transmisión. Dios les bendiga grande y poderosamente. Y bueno, hermanos, buen día ante todo. Quiero compartirles un bonito versículo de la Biblia que es Salmo 37, del 3 al 5. Y dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, no hay nada que Dios no pueda hacer en nuestra vida. Amados amigos, vamos a hacer una oración para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Les invitamos a que nos acompañen. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano, ahí estás en tu casa. Adora al Señor, glorifica al Señor. Dile que Él es tu necesidad, que no falte su presencia. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo y decirle: amado Dios, en esta hora te pedimos que sea usted tomando el servicio en tus manos, que sea usted dirigiendo este servicio a los hogares donde hoy se encuentran a cada uno de mis hermanos. Toma sus vidas, sus familias, que sea para edificación de nosotros, que sea para edificación de tu familia. Glorifícalo ahí donde estás y dale la honra, dale la gloria. Dile: Señor, te necesito. Señor, eres tú el único a quien yo recurro en cada problema, en cada situación. Dios, bendito eres. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida. Bienvenido en esta mañana. Sea usted el nombre poniéndolo en alto. Sea usted, hermano, glorificándolo en esta mañana. Bendice a tu Dios. Dile: bendice, alma mía, Jehová. Bendice, alma mía, Jehová. Conéctate en este momento, conéctate en esta hora y recibe la palabra que el Señor te va a dar en esta mañana. Y recibe, oh Dios Todopoderoso, la alabanza y la adoración que traen tus hijos en esta mañana. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos permites estar en este momento conectado contigo. Gracias, Espíritu Santo. Amén
Gracias a Dios por esta hermosa mañana donde nos permite respirar y gozar de la vida aún y ver a nuestros seres amados que aún están también con vida. Queremos invitarles a adorar a Dios con esta hermosa alabanza. Solo me imagino cuando lleguemos a su presencia, todo lo que habrá allí, hermanos, será maravilloso. Contemplar la hermosura de Dios sobre todas las cosas será una experiencia inolvidable. Levanta tus manos ahí en tu hogar y adórale juntamente con nosotros. Lo que será caminar junto a ti, solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es, solo me imagino. Solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino que ese día vendrá y me encuentre yo frente a Dios. Cuando adorar será lo que haga por la eternidad, solo me imagino, solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Cansaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino.
nuestra vida y nuestro corazón ante ti, Señor. Y nos imaginamos el día que estemos frente a frente, cara a cara, Señor, adorándote, Señor, exaltándote solo a ti, Señor. Te adoramos, bendito Dios Todopoderoso. Y por eso te decimos una vez más que nos imaginamos verte cara a cara, Señor Jesús. Rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o en quietud yo caeré, cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino, solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, aleluya, solo me imagino, solo me imagino. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por esa promesa que un día la iglesia, Señor, hará realidad cuando nos presentemos delante de ti en los cielos, Señor. Es una promesa, Padre, que estamos esperando, Señor. Gracias, Señor, por que tú, Señor, estás con nosotros, Señor, y nos das la palabra para poder permanecer fieles ante ti, Dios. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos, porque cuando lleguemos delante de ti, Señor, iremos preparados para levantar nuestras manos en la patria celestial, para unirnos a los miles de ángeles, a las millares de ángeles que en estos momentos te están dando adoración y gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor, te adoramos, Señor. Señor, tú eres nuestro Abba Padre, por eso te adoramos. Levanta tus manos ahí donde estás. Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo. Vamos a volverlo a decir juntos. Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo. Así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti. Así como un niño balbucea por los brazos de su padre, así clamo por ti, oh Jesús, así clamo por ti. Abba Padre, levanta tus manos y dile al Señor, tú
brazos. Dile conmigo, yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero, Jesús, quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Levanta tus manos y dile, Abba. Adorar a Dios en la intimidad de nuestro hogar, levantar nuestras manos y decirle, te bendecimos, Padre, Abba Padre. Es una gran bendición y una oportunidad que muy pocos hemos experimentado. Levanta tus manos ahí en tu hogar y adora al único que es digno de toda gloria, de toda honra, de todo poder y toda alabanza, al Hijo de Dios, Jesucristo. Levanta tus manos ahí donde estás y dale gracias por la vida que te da, porque Él ha guardado tu vida y mi vida para que el día de hoy nos postremos ante Él y le reconozcamos como Dios y le digamos, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, tú eres digno por los siglos de los siglos. Levanta tus manos y dilo solo con el piano, vamos. Abba Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba Padre. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por la vida que nos da. Yo te amo. Una vez más, una vez más. Levantamos nuestras manos y adoramos tu nombre, Dios eterno. Dile que le amas. Dale gracias por la vida de tu familia. Yo te quiero. En tono suave díselo, así como un niño, así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su padre, así clamo por ti, yo así clamo por ti. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Una vez más díselo, yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias. Vamos a adorar a Dios ahí en tu hogar y dale gracias por todas las maravillas, por todas las cosas que nos ha dado. En el nombre de Jesús, aleluya. Adoramos, Señor, y reconocemos que necesitamos de tu presencia. Sentimos tu presencia en este lugar esta mañana, Señor. Y yo sé que los hogares, las personas que nos están viendo, también ven y sienten tu presencia, Señor. Te reconocemos como Rey, Señor. Y reconocemos que tú tienes el poder sobre nuestras vidas, Señor. Te adoramos, Señor, en esta mañana y recibimos tu presencia y tu palabra en nuestros corazones. Aleluya. Qué hermoso. Adorar a Dios es algo maravilloso que muy pocos han experimentado, muy pocos hemos experimentado, hermano. Solamente podemos hacerlo
aquellos que hemos entendido que somos una iglesia en Cristo Jesús, aquellos que fuimos lavados y comprados por la sangre del Cordero de Dios, nuestro amado Jesús. Aleluya. Dios te bendiga, amigo oyente, amada iglesia, tiempo de gracia y salvación. Hoy es un día más en el que nos reunimos para poder exaltar a Dios y darle gracias por todo lo que nos ha dado, por guardarnos de esta epidemia que azota a la humanidad y que ha cobrado muchas vidas. Nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Como hijos de Dios somos responsables, tomamos las medidas necesarias, las medidas de seguridad para poder conservar también nuestras vidas y seguir adorando a Dios. Hoy traemos un tema que durante la semana venimos pidiéndole al Señor que nos revelara de qué quería que habláramos, cuál era el deseo de su corazón. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles ya, pueblo, amigos que nos escuchan. Los tiempos que vivimos son finales y hemos hablado de las consecuencias del pecado, hemos hablado del arrebatamiento de la iglesia, hemos hablado de todo lo que la Biblia ha anunciado y se ha cumplido. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la edificación de la iglesia verdadera de Cristo. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo nació la iglesia verdadera? No es la que tiene muchos años en esta tierra, no. Esa no es la iglesia verdadera. Ni la que tiene tal vez más experiencia, tampoco. Ni la que sea más grande, esa no es la iglesia verdadera. Mira, cuando el Señor Jesús habló estas palabras a sus discípulos, en ese momento no había establecido su iglesia. Y tenemos una enseñanza muy hermosa en la palabra de Dios. La palabra iglesia utilizada por el Señor se deriva del griego eclesia, que significa los llamados o asamblea. Eso significa. En el diccionario bíblico y en el diccionario científico dice que la palabra eclesia proviene iglesia proviene del griego y significa eclesia. Significa llamados a asamblea, eso significa. Pero la iglesia a la que el Señor Jesús hace referencia como su iglesia es el conjunto de personas que han salido del mundo debido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es una iglesia cualquiera, es una iglesia muy diferente. Es una iglesia verdadera. Es una iglesia que no te habla de religión, que respeta las creencias de los demás, pero es una iglesia que tiene un tema que es nuestro Señor Jesucristo. En todo momento solamente hablamos de Él. Y no de religión, porque la religión no tiene poder para transformar a nadie. Desde que tengo uso de razón, he escuchado a mucha gente discutir y contender, y en algunos casos hasta pelear por defender lo que ellos le llaman su iglesia. Y dicen, nosotros somos la iglesia verdadera. Es lo que la gente dice. Nosotros somos la iglesia verdadera. Pero la iglesia verdadera es aquella que hace la voluntad de Dios y no la que la gente piensa. La iglesia verdadera es aquella que sigue los pasos del que la llamó, que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que la fundó. La iglesia verdadera no predica religión, sino salvación, que es muy diferente, gloria a Dios. Antes de comenzar este tema, quiero decirte que la iglesia verdadera no contiende con palabras.
La iglesia verdadera, hermanos, ama al prójimo, no lo daña ni lo agrede. Y cuando te digo que la iglesia verdadera no contiende, es porque el Señor nos ha mandado a no hacerlo. Cuando alguien crea ser más sabio en su propia opinión, déjalo que hable. Si te da la oportunidad de escucharte, entonces tú háblale de Jesucristo, que no es ninguna religión y puede transformar la vida del hombre. Segunda de Timoteo 2, del 14 al 19, el Señor nos enseña que la palabra no es para contender. Cuando la iglesia verdadera está ante una situación así, lo que hace la iglesia verdadera es cerrar su boca y esperar el momento para poder dar el mensaje sin caer en la provocación o en la discusión. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. A veces la gente, por pelearse por una religión, no se da cuenta que está haciendo mal testimonio para los que la están observando. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba así a Timoteo. Y en el verso que sigue dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que tengas un buen ejemplo, que seas un buen ejemplo para la sociedad. Y para que esto suceda solamente se puede a través del Espíritu Santo, que es el que te ofrece los dones de Él, los dones del Espíritu, que son los que manifiestan que tú eres la iglesia verdadera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que no discute con ella, que enseña, que exhorta al que le habla con amor. Y sigue diciendo: mas evita profanas y vanas palabrerías. No es con ciencia que puedes cambiar a la gente. No es con palabras elocuentes o abundantes que tú puedes ayudar a cambiar. No. Evita vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El verso que sigue dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. La palabra de Dios no es para discutir. La iglesia verdadera sabe que este santo libro es para instruir, para redarguir, para exhortar en amor y para levantar al caído, pero nunca para discutir. La iglesia verdadera no agrede a su prójimo. Y el Señor Jesús en Mateo 22, 36 al 40 habló de algo también que debemos de tener en cuenta los que amamos a Jesús y seguimos sus pasos. Un hombre se le acercó y le dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ustedes saben que la ley se refiere al Antiguo Testamento en la palabra. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, le contestó el Señor Jesús. Verso que sigue. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia verdadera ama al prójimo como se ama a él mismo. No daña al prójimo, está cerca del prójimo, busca la paz con el prójimo, la iglesia verdadera. Y el Señor le contestó nuevamente: de estos dos mandamientos depende toda la ley. Oiga, la ley que Dios le dio a Moisés. Qué tremendo. Si queremos saber si pertenecemos a la iglesia verdadera, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, quien conoce y escudriña lo profundo del corazón de Dios, son los únicos que nos pueden revelar la verdad para analizar si estamos en el Señor
y somos una iglesia verdadera. Y para esto te voy a invitar a que escudriñemos la escritura en Mateo 16. Vamos a ir detenidamente, verso por verso, escudriñando lo que el Señor Jesús dijo, lo que el Señor Jesús enseñó en estos versículos de Mateo 16, del 13 al 20. Y vamos a leerlo para que tú lo entiendas. Primero lo voy a leer y después lo vamos a desglosar para que entendamos cuál es la iglesia verdadera que el Señor Jesús llamó en esta tierra. Mateo 16, del 13 al 20, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, junto a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos dicen que los profetas. Eso decía la gente del Señor Jesús. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro, que es Simón, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y le termina diciendo: y yo también te digo. Oiga, usted debe de analizar cada palabra, el juego de palabras que hay en estos dos últimos versículos. Le dijo el Señor Jesús a Simón Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, señalándose a él, no a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es una promesa que Dios estableció desde el día que fundó la iglesia en esta tierra, que Dios estableció a través de nuestro Señor Jesucristo, el día que edificó la iglesia verdadera en esta tierra. Gloria a Dios. Voy a volver al versículo 13 de ese mismo capítulo para irlo analizando detenidamente. Ahí dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les estaba haciendo una pregunta. Y él nos enseña en este versículo que cuando llegó a esta región situada al norte del mar de Galilea, Cesarea de Filipo, le hizo esa pregunta a los discípulos, no porque no supiera lo que la gente opinaba de él todo lo sabe. Solo quería escuchar de los discípulos qué era lo que ellos escuchaban, porque ese día edificó en ellos la iglesia verdadera. Gloria a Dios. El verso 14 sigue diciendo: ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, Señor. Otros le dijeron: Señor, también dicen que eres Elías. Y otros decían: el profeta Jeremías dicen que eres, Señor. O algunos de los profetas. Mire, vemos muchas respuestas de los discípulos ante esta pregunta de nuestro amado Dios. Y considero que si hoy en día le preguntamos a la gente ¿quién es Jesús?, tendríamos la misma respuesta. Porque muchos han oído hablar de Él, pero no lo conocen. Tú puedes hablar de alguien que has visto, pero eso no te da garantía de decir: lo conozco, a él le gusta esto, le gusta lo otro, viste así, hace esto a tal hora. Eso es muy diferente. La gente ha oído hablar de Jesús, pero no conoce a Jesús. Si el mundo conociera a Jesús, no estuviéramos en la condición que estamos en estos momentos. Si el mundo conociera a Jesús, oiga, nuestra situación sería la mejor. Pero porque no le conoce, opinan de Él de muchas maneras. ¿Y saben por qué lo hacen? Esto es debido a que cuando la gente escucha hablar de Jesús,
en lo primero que piensan es en religión. Tú escuchas que alguien le habla de Jesús a alguien y dice, no, es religión. Pregúntale de qué religión eres. Y sabes una cosa, comienza la división, porque la religión es como los partidos políticos dividen. Y lo digo con todo respeto, una religión no sirve más que para dividir. Jesús, el Hijo de Dios, vino a unir a la humanidad. No vino a hablar de las creencias fundadas por hombres que no entienden la Escritura. La religión no cambia al hombre, Jesús sí lo cambia, aleluya. La religión no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es aquel que conoce al que lo llamó. Es aquel que conoce al que formó los cielos y la tierra. Y no nada más lo conoce de nombre, lo conoce como es, porque ha entendido que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Y la palabra le ha revelado que tan poderoso es ese Dios, aleluya. La gente que piensa en religión, cuando tú le hablas de Dios, enseguida pone una barrera. Y esto es como dije antes, porque no conocen a Dios. Si le conocieran, estuviéramos en otra condición hoy en día, pero ustedes ven cómo vivimos. Las calles vacías, la maldad se multiplica, cada vez estamos peor, y esto es porque hemos equivocado el camino, el único camino, la verdad y la vida. La única iglesia verdadera sigue ese camino que se llama Jesucristo. En el verso 15 del libro de Mateo que estamos estudiando, el Señor Jesús le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya fue más específico el Señor. Yo me imagino al maestro de frente a los discípulos. Bueno, ya me dijeron lo que piensa la gente. Ahora dime tú, ¿quién soy yo para ti? Y si hoy el Señor Jesús te preguntara, a ver, ¿qué soy yo para ti? ¿Qué evidencias tienes de que yo soy Dios? Oye, tú tendrías una buena tarea para empezar a desempolvar tu memoria y empezar a pensar y con tu corazón responderle quién es Él. Si es que en realidad has entendido que Él es Dios y que Él es tu Dios y que la religión no tiene nada que ver con la iglesia verdadera. Aleluya. Nos enseña que la pregunta fue directa hacia los discípulos. El verso 15. Había llegado el día, amigo que me escuchas, había llegado el día en que los discípulos tenían que pasar la prueba para convertirse en la iglesia verdadera. Jesús había comprobado que el mundo no le conoce, por eso decían, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta Jeremías. Señor, el mundo no pasó la prueba, pero los discípulos fueron revelados de lo alto. Recibieron esa revelación que solamente el Padre puede dar. Y pasaron la prueba y ese día se convirtieron en la iglesia verdadera. Y Simón Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le estaba confirmando que para ellos era el Mesías, era el Hijo de Dios. Vamos al verso 16, aleluya. En este verso el apóstol Pedro, de parte de todos los discípulos, respondió. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba identificando a su Señor y Dios juntamente con sus hermanos los discípulos. No le estaba hablando de religión, le estaba diciendo: tú eres el centro de la iglesia, tú eres el fundamento de nuestra fe, tú eres el Señor y Dios en quien nosotros hemos creído y esperado. Tú eres el Mesías, Dios eterno, a quien seguiremos, porque tú eres la salud, la salvación que tanto hemos anhelado. Aleluya. Ese día las cosas cambiaron. Ese día el Señor Jehová
a través de su amado Hijo, edificó la iglesia verdadera en esta tierra. Gracias a la confesión de un hombre llamado Pedro, que fue el portavoz de los demás discípulos. Amigo que me escuchas, nosotros los que conocemos a Jesús, no hablamos de religión, hablamos de Jesús. Nunca nos vas a escuchar hablar de religión, porque no perdemos el tiempo en esas cosas. Cuando a mí me preguntan de qué religión eres, yo le digo, yo no tengo religión, yo soy cristiano, porque sigo a ese Mesías, a ese Salvador, a Jesús, el Hijo de Dios, aleluya. Somos cristianos, aleluya. Nuestro Dios no es una religión, es un estilo de vida. Cambia la vida del hombre, la transforma, la hace nueva cada mañana. Él empieza a trabajar y cada día empieza a limpiar la vida del hombre. Gloria a Dios. Y lo comienza a transformar conforme a los días van pasando. Estamos en Él. Y eso es una garantía de que nuestra vida cambie. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso nosotros hablamos de Jesús. Porque Él ha cambiado nuestra vida. Lo que no pudieron hacer las religiones, Él lo hizo. Y cuando los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo estaban reconociendo como Señor y Dios. Que no había otro camino al cielo más que Él, aleluya. Que era el Mesías que Israel había esperado por muchos años. Vamos al versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando los discípulos respondieron de esa forma, es porque Dios reveló a la vida de los discípulos quién era su Hijo. Y con seguridad y firmeza ellos dijeron, tú eres el Cristo, amado mío, aleluya. Tú eres el deseado de las naciones. Tú eres el príncipe de paz. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En el Antiguo Testamento, quien revelaba a los hombres la palabra era Dios. Los profetas hablaban de parte de Dios lo que Él les decía que tenían que hablar. Él les revelaba, es sencillo. Pero ya en el Nuevo Testamento, del año 0 para acá, cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, nuestro Señor y Salvador, la vida cambió, la vida del hombre cambió. Mira, mientras el Señor estuvo en la tierra, el Padre seguía revelando a los discípulos, pero cuando el Hijo fue levantado a los cielos, las cosas cambiaron. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús dijo unas palabras, me voy pero no los dejaré huérfanos. Les dejaré un consolador, el cual estará con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él les revelará de mi Padre todo lo que yo deseo de ustedes, aleluya. Y así fue, amado oyente. Hoy en día quien revela a los hijos de Dios quién es el Señor Jesús y le reconocemos como Dios es el Espíritu Santo. No hay otro medio que nos pueda revelar. La promesa la dejó el Hijo y no existe ningún otro medio que nos pueda llevar a conocer a Jesús, nuestro Señor y Salvador, ya que quien toma las cosas de Cristo para revelarlas a nosotros, sus hijos, es el Espíritu Santo de Dios. No hay otro medio. Ni es la ciencia ni hombre quien te puede revelar que tú eres hijo de Dios. Es el Espíritu Santo a través de la palabra, aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 16 del 13 al 15.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando del Espíritu Santo. Sigue diciendo, todo lo que tiene el Padre es mío. Hablaba el Hijo, mire, ahí habla, sigue hablando el Hijo, pero habla ahora del Padre. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Ahora el Espíritu Santo es quien nos revela las cosas que el Padre desea de la iglesia verdadera. Ahora el Espíritu Santo es quien trabaja para que tú y yo no nos movamos de la sana doctrina y estemos siempre firmes en su camino, creyendo que Él pronto vendrá por la iglesia, por quien vino a morir a esta tierra. Aleluya. Es una hermosa promesa. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo en su vida no es garantía de que sea la iglesia verdadera. La iglesia verdadera tiene al Espíritu de Dios en su vida y hace obras que ninguno otro puede hacer en esta tierra. Cuando el Espíritu de Dios cayó sobre los discípulos, su vida cambió. Si ustedes recuerdan, en una ocasión se le acercó un hombre con uno de sus hijos y le dijo que estaba enfermo, que era atormentado. Y dijo, y lo llevé a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada, Señor, porque no habían recibido la promesa, no habían recibido el poder, no habían recibido aún la revelación. Ellos estaban en un proceso de cambio. El Hijo los estaba formando, el Dios Todopoderoso que los estaba edificando, hermanos, les estaba enseñando cómo debían actuar. Y les dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia, una vez que el Señor Jesús partió de esta tierra, oiga, Pedro se convirtió en un hombre poderoso. Pero no era por él, era por el que estaba en él. Por eso con su sombra sanaba a los enfermos. La iglesia verdadera pone las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. La iglesia verdadera declara en el nombre de Jesús que las cosas sucedan y las cosas suceden. Aleluya. Esa es la iglesia verdadera. Una iglesia que es apócrifa, declara las cosas en su nombre y dice, yo decreto, yo digo, yo hago, yo esto, yo lo otro. Pero una iglesia verdadera declara las cosas en el nombre glorioso, santo y poderoso de aquel que lo llamó Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien conocemos y amamos. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la iglesia verdadera. Y en Hechos 1:8 sucedió lo que vino a terminar la obra en la iglesia verdadera. Nuestro amado Señor y Dios Jesucristo ascendió a la diestra del Padre y dijo, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar al Consolador, aleluya, para que Él esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso fue lo que sucedió. Nos dejó al Espíritu Santo, que es quien nos acompaña esta mañana, quien nos guía y nos dirige para que nosotros podamos ser de edificación y de bendición para todo aquel que nos escucha. Aleluya. En este texto, mire, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue cuando la iglesia verdadera, la iglesia que edificó el Señor Jesús, comenzó a trabajar por sí misma, a depender del Dios Todopoderoso,
Ya Jesús había hecho la obra en los corazones de los discípulos. Ya lo habían reconocido como Dios. Ahora tenían que demostrarle al mundo por medio del Espíritu Santo que eran una iglesia verdadera. Y Pedro sanaba a los enfermos. Y Juan también hacía milagros y prodigios. Pablo, que fue el último de los apóstoles, la Biblia dice, hermanos, que era un hombre que cuando decía la palabra en el nombre de Jesús, las cosas sucedían. Se volvió también poderoso, aleluya. Pero fue cuando el Espíritu de Dios cayó sobre la vida de ellos, que son la iglesia verdadera. Y todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, seguimos sus pasos y seguimos su ejemplo. Somos la iglesia verdadera, porque no hablamos de religión, sino solamente del único que puede transformar la vida del hombre, del único que puede salvar la vida del hombre, del único que vendrá nuevamente por esa iglesia que le reconoce y le ama, aleluya, y que aparecerá en las nubes muy pronto, gloria a Dios. Amigo que me escuchas, tú puedes ser parte de esta iglesia, aleluya. Si reconoces a Jesús como tu único y suficiente Salvador, gozarás de su amistad, aprenderás muchas cosas de Él que nunca antes te habías imaginado. Pero ¿sabes por qué será? Porque el Espíritu de Dios te va a guiar. El Espíritu de Dios va a ser morada en ti y te va a empezar a enseñar todo lo que el Señor es, aleluya. Así como el Espíritu Santo, escúchame bien, así como el Espíritu Santo nos revela a nosotros, Dios le reveló a los discípulos, pero así el Espíritu Santo nos revelará los secretos del corazón de Dios, porque todos los escudriña Él. En 1 Corintios 2, del 9 al 11, nos regala el Señor Jesús una enseñanza acerca del Consolador. Y dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, no hay hombre que pueda entender esto, ni ciencia que tampoco lo pueda entender. Fíjate, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le reconocen, para los que están con Él en las buenas, en las malas, en cualquier situación. Ahí permanecen porque le aman, porque confían en Él, porque dependen de Él. Gloria a Dios. Esa es la iglesia verdadera. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, y tiene una E mayúscula. Es el Espíritu Santo de Dios. Es la garantía que tú y yo tenemos para poder conocer y amar más a nuestro amado Jesús, al Padre de nuestro Señor Jesucristo y al mismo Espíritu de Dios, porque los tres son una sola persona, aleluya. Es la garantía, el Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oiga, ¿qué cosa no podemos saber de Dios si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas? No, todo no los va a revelar. Pero los que no lo tienen, aquellos que hablan de religión y que hablan de muchas otras cosas, nunca podrán entender las Escrituras si no es por el Espíritu Santo de Dios, quien revela las profundidades y la ciencia y la sabiduría del Padre, aleluya. Qué hermoso es la palabra. Qué hermoso es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, aleluya. Amigo que me escuchas, la religión y la ciencia nunca podrán conocer al Padre y al Hijo, por mucho que se esfuercen, porque no pueden recibirle. Esto solo lo podemos hacer aquellos que fuimos formados por la mano de Dios. Y si nosotros le dejamos entrar en nuestras vidas, ese día entra el Padre, entra el Hijo y entra el Espíritu Santo a tu ser, y el que te guía a toda verdad va a ser el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos recomendó muchas cosas en la palabra de Dios para que no nos dejemos mover fácilmente. Y si yo te digo que la ciencia
y la religión nunca van a poder alcanzar el conocimiento de quién es Jesús. Es porque no pueden recibirlo. Mira lo que dice el consejo que dio el apóstol Pablo en Colosenses 2:8. Él nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, de las religiones, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Que nadie te engañe por medio de la ciencia, que es filosofía y hueca sutileza. Tampoco las tradiciones de los hombres, que dicen ser la religión verdadera y no lo son. Que sus actos son deplorables, que no cambian, que andan en adulterio y predican la palabra, que andan en fornicación y predican la palabra, que son rateros y predican las palabras. Si alguno está en Cristo, si alguno conoce a Jesús, el Hijo de Dios, es garantía de ser una nueva criatura, aleluya, y se convierte en la iglesia verdadera, gloria a Dios. Primera de Timoteo 6:20, ¿qué dice Primera de Timoteo 6:20? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Dios no se equivoca. Ni la ciencia ni la religión podrán o enseñarte el camino para ser la iglesia verdadera. Solamente hay un camino y es Jesucristo. Solamente hay una verdad y es Jesucristo. Solamente hay alguien que te puede dar vida y es Jesucristo, y no es una religión. Si tú lo aceptas y le pides al Espíritu de Dios que te muestre al Señor Jesús, Él te va a guiar a toda verdad a través de este santo libro, y tu vida va a cambiar, y cuando vengas a darte cuenta vas a hacer obras que el mismo Jesús hizo por seguirle a Él, por creer en Él y por confiar en Él. Aleluya. Qué hermoso. Ellos tres son una sola persona. Por eso es que nuestro Dios es 3 veces santo. Es 3 veces santo. Es el único Dios que es 3 veces santo. Cuando Dios, que es el Padre, mandó al Hijo, desde el cielo revelaba a los hombres quién era Él. Pero cuando el Hijo ascendió a la diestra del Padre, vino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y ahora Él nos revela quién es el Señor Jesús y nos conduce a toda verdad, aleluya. Y ellos tres trabajan, hermanos, juntos. Se conocen muy bien porque ellos tres son un solo Dios. Así lo dice Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Jehová de los ejércitos, el Verbo, que es Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, fue Jesús. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. La misma gloria del Padre nos visitó aquí en la tierra. Y sigue diciendo: y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, aleluya. Maravilloso es conocer a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, conoces al Padre. Cuando tú conoces a Jesús, conoces al Espíritu Santo, y te vuelves en una iglesia poderosa, una iglesia de hechos, como la iglesia que nació en este mismo libro de los Hechos. Tu vida cambia, es diferente. La gente te busca no por lo que tú eres, sino por lo que hay en ti, por lo que tú puedes darle a ellos, que viene de Dios. Y entonces sí puedes decir que eres la iglesia verdadera, no por una religión ni porque sea la más antigua, no, es porque en ti se refleja la plenitud del Hijo de Dios cuando tú le dejas que Él gobierne tu vida. Gloria a Dios. La iglesia verdadera, esa es la que ha aceptado a Jesús, la que sigue sus pasos y cree en todas sus promesas, la que depende de Él en todo.
Esa es la iglesia verdadera, no la que maldice, no la que hace cosas que a Dios no le agradan. La iglesia verdadera es aquella que sigue los pasos del maestro y lo imita. Gloria a Dios. Voy a terminar con el versículo 18, que es donde vino la confusión de los hombres religiosos y de los mismos que estudian la ciencia, porque fue aquí donde todos los hombres que no conocen a Dios afirmaron que eran la iglesia verdadera y hablaban de una religión, no de un estilo de vida nuevo, de una vida nueva. No hablaban de eso, hablaban de una religión. El Señor Jesús le respondió a Pedro, mira, el juego de palabras. Le dijo, después de que le preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Luego, ¿y ustedes qué dicen quiénes soy? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Y entonces el Señor Jesús le dijo a Pedro, y yo, mira bien, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué le estaba diciendo? Yo te conozco, sé de dónde vienes, quiénes son tus padres. Le estaba diciendo eso, gloria a Dios. Le dijo, Pedro, yo te conozco, sé a qué te dedicabas, porque yo te llamé cuando tú eras pescador. Aleluya. Pedro, yo sé de dónde vienes, conozco tu carácter. Por eso le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y empezó el juego de palabras, que es donde se perdió la gente que no estudia de la mano con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú analizas la palabra de la mano con el Espíritu Santo de Dios, el mismo Dios que reveló a los discípulos quién era Jesús, el Espíritu Santo viene y te dice cómo fueron las cosas que Él habló. Aleluya. Gloria a Dios. Y los religiosos dijeron, Pedro es la persona en quien se edificó la iglesia. Eso es una mentira. Pedro es la piedra. No, tampoco, no te engañes. Que en el griego Pedro sea Petro, si significa piedrecita, no quiere decir que sea la piedra. Eso no quiere decir. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y vino el Señor Jesús y se señaló a él y dijo, y sobre esta roca, hablando de él, sobre esta roca, Pedro, voy a edificar a mi iglesia. Y lo señaló a ellos que eran la iglesia. Gloria a Dios. Voy a repetirlo nuevamente. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pero mira, sobre esta roca, y se señaló a él, voy a edificarlos a ustedes. Gloria a Dios. Roca es Petra, hermanos. Significa roca inmensa. En el griego es Petra y significa roca inmensa. Pedro es Petros. Y también en el griego significa piedrecilla. Hay mucha diferencia de uno a otro. Gloria a Dios. Y nació, y fue ahí, hermanos amados, donde nació la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La iglesia verdadera. Gracias a la contestación correcta de los discípulos, el Señor les dijo, yo también sé quién eres. Y mira, sobre mí los voy a edificar a ustedes, porque son la iglesia verdadera. Y todo aquel que venga a Jesús y lo acepte como único y suficiente Salvador y lo reconozca como Dios, se convierte en la iglesia verdadera de la cual habló el Señor Jesús. Gloria a Dios. El primer y gran fundamento de la iglesia no es Pedro, como hemos visto, como algunos han confundido. El fundamento de la iglesia verdadera se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Corintios 3:11. Vamos a leer un poquito más la palabra de Dios. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No dice Pedro, dice Jesucristo. Porque Él es la roca inconmovible, aleluya, gloria a Dios. La iglesia verdadera está fundada sobre la roca que es Jesucristo, sobre el fundamento que es Jesucristo, y no hay otro fundamento más. Pedro no podía ser el fundamento de la iglesia, es Jesús, gloria a Dios. Más adelante, mire, le voy a comentar algo. El mismo Pedro en una de sus cartas afirma que el Señor Jesús es la piedra viva que edificó a todos aquellos que han creído en Él, y es la piedra que rechazaron aún los que se decían edificadores, los religiosos, los saduceos, los fariseos y todos los escribas y todos los que estaban en aquel tiempo gobernando la iglesia. Ellos rechazaron a Jesús. Los discípulos le reconocieron. Los que gobernaban la iglesia, que creían ser la iglesia verdadera y eran sabios en su propia opinión, lo rechazaron. Pero los discípulos creyeron que Él era el Hijo de Dios, y desde ese momento fueron llamados la iglesia verdadera. Y gracias a que difundieron el evangelio a todo el mundo, hoy los que hemos aceptado a Jesús y nuestras obras han cambiado, nuestra vida ha cambiado, porque lo seguimos a Él y creemos en Él, podemos decir que somos la iglesia verdadera. Primera de Pedro 2, de 4 al 7. Miren lo que el mismo Pedro dijo, refiriéndose al fundamento de la iglesia, a la iglesia verdadera y su fundamento. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, hablando de Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es la piedra, la roca inconmovible. Vosotros también como piedras vivas, dijo ya hablando Pedro, y refiriéndose a los que con él estaban, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, que es el fundamento de la iglesia. Gloria a Dios. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, mire, es escogida la piedra, que es Jesús, es preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado, gloria a Dios. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, qué hermoso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, los religiosos lo desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. Por eso es que te digo que una religión no te puede cambiar. Y Pedro no es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es la piedra. Gloria a Dios. El Señor Jesús es la piedra de tropiezo para muchos, lo sigue siendo. Los ateos no creen en Él. Y tantas religiones que no creen en Él, los teístas, dicen que los formó el universo. Hay mucha contradicción en mucha gente, porque Él es una piedra de tropiezo para esta gente religiosa que no ha comprendido ni entendido la palabra de Dios. Se escandalizan cuando escuchan cosas como las que estamos hablando, pero esto está escrito en la palabra y Dios no miente. Dios es veraz y todas sus palabras se cumplen, ni una jota ni un tilde de ellas van a pasar, antes se cumplirán, aleluya. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, esas permanecen para siempre. Romanos 9:33, vamos a leer algunos textos. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en Él no será avergonzado. Mire lo que dice Isaías hablando del Señor Jesús. Isaías 28:16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Es una
una piedra inconmovible, piedra angular, preciosa de cimiento estable. El que se pare sobre él nunca será movido, aleluya. Y el que creyere no será, el que creyere no se apresure. Jesús es la piedra de la iglesia, en ella está fundamentada, aleluya. Efesios 2:20, el mismo apóstol Pablo nos enseña que debemos de ser edificados sobre esa piedra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya el fundamento está dado. El fundamento es nuestro Señor Jesús, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué hermoso. La iglesia verdadera tiene su vida en el poder del Espíritu Santo, que ha descendido sobre nosotros y nos respalda en todo lo que nosotros hagamos, hermano. Gloria a Dios. En todo, absolutamente en todo. Y quiero ir terminando con un ejemplo que el mismo Pedro nos dejó, diciéndole a la gente que él no es la piedra, que la piedra era el Señor Jesús, y los religiosos lo rechazaron. Vamos a Hechos 4, del 8 al 12. Mire lo que sucedió. A él lo detuvieron, lo apresaron porque había sanado a un enfermo en el nombre de Jesús, no en él, sino en el nombre de Jesús. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Estaba hablando Pedro, mire lo que decía. Este Jesús, y miren lo que les dijo, es la piedra reprobada por vosotros. No dijo, oigan, ¿se acuerdan que él dijo que era yo? No, dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Los religiosos lo crucificaron, todos aquellos judíos, hermanos, lo rechazaron. Y Jesús, aún con ese desprecio, con toda esa rebeldía de los religiosos y del pueblo, vino a ser aprobado por Dios como cabeza de ángulo de la iglesia. Y dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro Dios. Jesús es la piedra que edifica la iglesia, aleluya, y no Pedro. Y solamente en él, es en el único que tenemos salvación. Por eso el mismo Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, aleluya. Jesús es la piedra que edifica la iglesia. Jesús es la piedra inconmovible sobre la iglesia, sobre la cual la iglesia verdadera está parada, aleluya. Qué hermosa palabra. El versículo 18 que estábamos leyendo de Mateo termina diciendo algo. Volvemos a Mateo 16, 18. Después de que el Señor Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dejó una promesa, y con esto voy a terminar. Dejó una promesa y dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, iglesia que has aceptado a Jesús. Oiga, ¿usted se ha preguntado qué significa eso? Mire, en los tiempos antiguos, las grandes ciudades que existían en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, estaban rodeadas por murallas con grandes puertas y muros, eran grandes. Si usted ha leído la historia de Jericó, tuvieron que rodearla para poder gritar, y el Espíritu Santo de Dios, la voz de Dios, derrumbó las murallas, no solamente la puerta, derrumbó las murallas. Pero esta era una señal de seguridad que los pueblos tenían para que otros pueblos no los atacaran y les robaran
lo que había en esa ciudad, que era de los que ahí vivían, y edificaban altos muros y grandes puertas que no eran fáciles de derribar. Las puertas simbolizan, escúchame bien, la seguridad del lugar donde están las personas. Es como la puerta de tu casa: mientras más cerrojos tenga, más candado tenga o más llaves, más segura la sientes. Y cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, esto quiere decir que el poder de la muerte causada por el pecado no podrá dañarte ni podrá hacerte frente. Escúchame bien, iglesia verdadera. ¿Por qué no podrá hacerte frente? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Por más que se esfuercen, fracasarán. Porque la puerta que cuida tu vida, la puerta por la cual un día entraste y le reconociste a Jesús como único y suficiente Salvador, esa puerta es poderosa, aleluya. Esa puerta no ha habido un solo hombre que pueda derribarla. Cuando esa puerta se cierra, no hay hombre que la abra. Y cuando esa puerta se abre, no hay hombre que la cierre. Juan 10:9, y con este termino. Juan 10:9. Él es la puerta. Jesús lo afirmó como la piedra, como la piedra que es, como la piedra sobre la cual es edificada la iglesia. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta, gloria a Dios. Él es la puerta que guarda la iglesia. Y aunque el diablo se enoje y patalee y mande a sus achichincles a atacarte, no prevalecerán contra ti, porque la puerta que es Jesús, en Él estamos seguros, aleluya, gloria a Dios. La iglesia verdadera está edificada en Jesús, no en una religión. La iglesia verdadera está edificada en Jesús, no en la ciencia. Por eso, amigo que me estás escuchando, ven a Jesús. Te invito a que le aceptes. No pierdas más el tiempo. No habrá nadie que te pueda ayudar en esta tierra. Solamente Él es el único. Si tú le aceptas hoy, tu vida cambiará y dejarás la religión que por tantos años no te pudo cambiar, para tomar una vida nueva en Cristo Jesús. Y entonces tú le dirás al Señor: tú eres mi Señor y Dios. Y Él te dirá: y tú eres mi hijo, porque yo te conozco, aleluya. Y sobre ti, escúchame bien, sobre ti te va a decir el Señor: sobre ti vendrán bendiciones, porque estás sobre la roca inconmovible, sobre la piedra que edifica mi iglesia, que es mi amado Hijo. Gloria a Dios. Ven a Jesús. ¿Te gustaría aceptar a Jesús? No tienes que confesarte como te han enseñado con los hombres. Solamente tienes que decirle a Él lo que tu corazón siente, las cosas por las que has fracasado, todo lo malo que has hecho, los caminos de perdición por los que has andado, y nada de eso te ha dado resultados. ¿Quieres cerrar tus ojos? Acepta a Jesús. Yo te invito para que tu vida cambie. Dile conmigo: Señor Jesús. Repite estas palabras: Señor Jesús, vengo delante de ti para pedirte que perdones todos mis pecados, que perdones todas mis faltas y mis maldades. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, y reconozco que eres el Hijo de Dios, como Pedro y los discípulos te dijeron. Señor Jesús, sálvame y salva a mi familia de la ira que viene sobre esta tierra. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida para que sea salvo. Te doy gracias porque a partir de hoy dejo de ser creación
para convertirme en tu hijo, para convertirme en esa iglesia verdadera que está edificada sobre la roca inconmovible que es tu Hijo amado. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amigo que me escuchas, si has hecho esta oración, ahora mismo los ángeles están haciendo una fiesta en los cielos, porque tú le has recibido. Tú has recibido al Señor como tu único y suficiente Salvador. Y ahora no solamente eres hijo, eres la iglesia verdadera. Aleluya. Y deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida para que empiece a cambiar lo que en ella no le agrada al Señor. Y si tú le serviste a Dios en alguna ocasión en alguna iglesia, no pierdas más el tiempo. Ve las calles desoladas, ve la maldad aumentando, ve lo que sucede a tu alrededor. Te está dando la oportunidad Dios de que te vuelvas a Él y enmendes tu camino, de que le reconozcas a Él y le vuelvas a servir. Ámalo, porque Él es la puerta que aún permanece abierta para que tú y tu familia sean salvos. Vamos a cantar esta alabanza. Yo te busco. Dile al Señor hoy. Yo te busco. Con fuego. Señor, te adoramos, Señor. Recibe mi adoración. Adoración. Oh, bendito. Yo te busco, Señor. Díselo. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mí. Búscale a Él, aleluya. Adoración. Levanta tus manos y adora al Rey, aleluya. Te anhelo. Te necesito. Dile que lo necesitas, aleluya. Te amo más que a mí. Por última vez dile: te anhelo, te necesito, Señor, para que seas la iglesia verdadera. Te anhelo. Conviértete en esa iglesia verdadera. Como se convirtieron los discípulos, aleluya. Te amo más que a mi ser. Amado Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por cada una de las alabanzas y la palabra, Dios, que hoy nos ha regalado, Señor, para que todos aquellos que no habían entendido cuál era la iglesia verdadera, hoy, Señor, se acerquen a ti, se conviertan de todo corazón y puedan ser llamados también la iglesia de Cristo. Aleluya. Padre, gracias por la transmisión de hoy. Bendecimos la vida de cada uno de tu pueblo. Declaramos en el nombre de Jesús que sean guardados. Bendigo a todos mis hermanos de la iglesia Tiempo de Gracia y Salvación, y también a todos aquellos que nos hicieron el favor de abrir sus hogares sintonizando esta transmisión. Gracias en el nombre de Jesús. Estamos ubicados en Hidalgo 1618, entre Reforma y Constitución, en la colonia Benito Juárez, aquí en Coatzacoalcos. Si necesitas alguna ayuda espiritual, amigo, estamos para servirte. En la página de Facebook, en el nombre de la iglesia, la página se llama Tiempo de Gracia y Salvación. Ahí está el teléfono de un servidor, puedes llamarme y con gusto iremos a orar por ti y ayudarte en lo que Dios nos permita hacer. Que Dios te bendiga y te guarde.